que mi corazón cambies tu Señor, hazlo como tú, eso quiero yo, que mi corazón cambies tu Señor, hazlo como tú, eso quiero yo. Eres el alfarero, yo el barro soy. Moldea mi vida, te lo pido yo. Eres el alfarero, yo el barro soy. Moldea mi vida, te lo pido yo, que mi corazón cambies tu Señor, hazlo como tú, eso quiero yo, que mi corazón cambies tu Señor, hazlo como tú, eso quiero yo. Eres el alfarero, yo el barro soy. Moldea mi vida, te lo pido yo. Eres el alfarero, yo el barro soy. Moldea mi vida, te lo pido yo. ¿Qué tal, mis amados? Un abrazo muy cordial y muy afectuoso. Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. Seguimos con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y en esta ocasión vamos con el número 13 de la serie, la vida sin pecado de Jesús. Aspecto supremamente importante. El título de este tema es La vida sin pecado de Jesús. Vimos el nacimiento sobrenatural y virginal de Jesús, que el Espíritu Santo cubrió con su sombra a María y el poder del Altísimo le engendró, y nos dice que dio a luz lo que el ángel mismo llamó y designó como un santo ser. El santo ser que te nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Es decir, santo ser, sin pecado. Santo quiere decir apartado del pecado y consagrado a Dios. Y Jesucristo sí que lo hizo de maravilla, totalmente consagrado. No vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Fue una vida sin pecado. Y él fue engendrado por el Espíritu Santo, como ya vimos reiteradamente, y como dijo el ángel a José, que el santo ser nos salvaría de nuestros pecados. A María le dijo que sería grande y sería llamado Hijo del Altísimo. Tendría el trono de David por toda la eternidad. En el Benedictus, el sacerdote Simeón se refiere al Mesías como un poderoso Salvador, con salvación de nuestros enemigos, y a José le dice que nos salvará de nuestros pecados, es decir, de nosotros mismos. Es una gran salvación que tenemos necesidad imperiosa nosotros, porque nuestras dificultades, enredos y problemas nos los hemos buscado por nuestras malas elecciones, como hemos dicho reiteradamente. Todo esto es una historia escrita con siglos de anticipación y vuelta a escribir nuevamente en su cumplimiento. Proféticamente se anunció que traería justicia, santidad a las naciones, nos dijo el profeta Isaías en el capítulo 42. Justicia significa santidad. He aquí mi siervo,
Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Justicia, santidad es lo que significa justicia. Él traerá justicia a las naciones. Vamos a mirar ahora entonces 3 punticos, que es el primero, el registro de testimonios de la inocencia y ausencia de pecado en Jesús. ¿Cuáles son los registros bíblicos que tenemos de la ausencia total de pecado? Que muchos dicen absurdamente que Jesús pecó, pero la Biblia dice claramente que Él no pecó. Y Jesús mismo retó a los judíos diciéndoles: ¿quién de ustedes sería capaz de demostrar que yo he cometido pecado? Dice la Biblia hispanoamericana. Dice: ¿quién de ustedes puede demostrar que yo tengo algún pecado? Dice: Dios habla hoy, en Juan 8:46. La Reina Valera dice: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? A ver, ¿quién puede acusarme? Jesucristo lo retó y absolutamente nadie pudo acusarle de ningún pecado. Cuando le acusaron con mentiras y con falsedad, y lo vamos a ver cuando estudiemos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el juicio más injusto además de ilegal. Jesús dijo: yo siempre hago lo que agrada al Padre Celestial, en Juan 8:29, porque Dios es santo. Y si el Padre es santo, el Hijo es santo, porque es de su misma esencia, de su misma naturaleza. Muy limpio eres de ojos, tus ojos no pueden ver el agravio, tus ojos no pueden ver el pecado. Registró, dice el libro del profeta Habacuc 1:13. Los fariseos trataron muchas veces de enredarlo y hacerlo caer en rebelión para defraudación del Estado. Y nos dice el evangelista Mateo que para tentarle, en el capítulo 22, para tentarle, dice Mateo 22:15, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? No le guardaba agüitas a nadie, hipócritas. Y les pide una moneda y le dice: ¿de quién es la imagen? Y de César. Bueno, entonces da a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y nos dice la Escritura que se maravillaban del Señor y dejándole se fueron. Lo tentaron muchísimas veces. Jesús afirmó haber guardado la voluntad del Padre, haber guardado toda la palabra de Dios. Nos dice en Juan 15:10 que Jesús permaneció en el amor de Dios. Nos dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como vimos en el gran despojo en Filipenses capítulo 2. Jesucristo no cometió pecado, permaneció en el amor del Padre, obedeciendo los mandamientos. Miremos ahora otros registros que hay en las Sagradas Escrituras. En Mateo capítulo 27 nos registra el testimonio del mismo que lo traicionó. 27 nos dice, versículo 3: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente.
con remordimiento de su conciencia, no propiamente con arrepentimiento. Si Judas se arrepiente, Dios le perdona, pero él no se arrepintió, le remordió la conciencia de haber entregado sangre inocente y fue y se ahorcó. Si va y le pide perdón, Dios le perdona. Vemos que 6 veces Pilatos dice: no encuentro en este hombre absolutamente nada. La esposa de Pilato nos dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Llamado justo por la misma esposa de el gobernador Pilato. Nos dice en el versículo 27-24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo. Como se los he dicho, vamos a ver el juicio injusto, ilegal, en contra de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice Lucas 23, de 14 al 22, también llamado justo por Pilatos. Lucas 23, que era justo. Lucas 23, del 14 al 22. Les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues, lo dice varias veces, y él se lava las manos públicamente, lo dice también. El ladrón arrepentido, hay para los registros de la Biblia, de las citas, toma nota y mira Juan 18:38 también, Juan 19, del 4 al 6. Herodes mismo dijo: yo no encuentro nada reprochable en este hombre, en Lucas 23:15. El ladrón arrepentido, recuerda, el ladrón arrepentido dijo que él no tenía absolutamente nada. Estando uno de los malhechores que estaban colgados, le injuriaba, recuerda, al Señor y le: sálvate a ti mismo. Pero el otro le respondió: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo, ningún mal ha hecho. El centurión también, en el capítulo 27 de Mateo 27:54, dice: el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Fue reconocido y registrado. El mismo apóstol San Pablo también nos dice en 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado. Y en la primera prédica de Pedro también registra la vida sin pecado de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 3, versículo 14, Pedro nos dice: matasteis al autor de la vida, del versículo 14, vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os entregara un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos.
mas vosotros negasteis al santo y al justo, santo y justo, llamado por el apóstol Pedro. En sus epístolas, Pedro también registra en su primera carta que se trataba de un justo. Dice, primera de Pedro 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Un cordero sin mancha y sin contaminación. Y en el capítulo 2 nos dice que para esto fuimos llamados, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él no conoció pecado, nos dice el apóstol San Pablo. Pedro dice que no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Ahora miremos lo que está registrado en el libro de Hebreos. Nos dice que fue tentado en todo, pero sin pecado, porque no tenemos un sumo sacerdote, 4:5 de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. También lo registra el mismo libro de Hebreos, que necesitábamos ese sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, puesto más arriba que los cielos, hecho, constituido, declarado superior a los cielos. Nos convenía ese sacerdote. Él no tenía necesidad de ofrecer sacrificios por sus pecados, porque no los cometió. Vemos en todo el tiempo de lo que se registra de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que Él entraba en la sinagoga, pero nunca lo vemos ofreciendo un animal. ¿Por qué? Pues porque los animales, los corderos, se ofrecían para perdón de los pecados. Él no los cometió, pero se ofreció a sí mismo por los pecados de los hombres una vez y para siempre. Nos dice Hebreos 7:27, no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Vimos a Jesucristo como sumo sacerdote, y en Él se confundió el sumo sacerdote y el sacrificio y el cordero. Él fue el que ofició su propia entrega y el propio sacrificio, el sacrificio de sí mismo, porque los sumos sacerdotes presentaban ofrendas por el pecado de ignorancia del pueblo y por los suyos propios, porque el sumo sacerdote también estaba rodeado de debilidad, nos dice Hebreos capítulo 5. Jesucristo se presentó en el cielo mismo por nosotros. Nos dice en Hebreos 9:14, desde el 13, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre del Cordero, el Santo, es el que santifica. Él es el Santo y el que santifica, nos dice en el versículo capítulo 2:11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Él, siendo tan santo, es el que tiene el poder santificador y no otro, porque no entró nuestro Señor Jesucristo en el santuario hecho de mano,
figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Vemos a nuestro Señor Jesucristo sin pecado, y está registrado, dicho por el mismo Jesús, que retó a todos los judíos, escribas y fariseos. Vimos el testimonio de Judas, el testimonio de Pilato, 6 veces registrando, diciendo: no hay pecado en él, no encuentro reproche contra él, este es el justo. Herodes dijo que no encontraba nada en su contra. La esposa de Pilato lo dijo. El ladrón arrepentido lo dijo: nosotros merecemos esta muerte, pero este justo nada ha hecho. El centurión romano dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pedro registró que fuimos rescatados con cosas que no son, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. También dijo que no se halló en él pecado, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, y no contestaba con maldición cuando le maldecían. Primera de Pedro 2, 21 al 23, como lo vimos. Nos dice que nos convenía ese sumo sacerdote santo, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él no tenía necesidad de ofrecer sacrificio por los pecados, porque no los cometió. Él fue en nuestro lugar, en el lugar del pecador. Ahora pasemos al segundo punto: tentado en todo y no cedió a la tentación. Jesucristo fue tentado en todo, pero no cedió a la tentación. Juan resume cuáles son los problemas del ser humano, los problemas de la carne, los problemas que tiene el ser humano. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así resume el apóstol San Juan las áreas de la tentación. ¿Cómo las resume? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y lo registra: esto no proviene del Padre, sino del mundo. Los tres enemigos del mundo, el diablo, de los tres enemigos de nuestro Señor Jesucristo, de un siervo de Dios y del reino de Dios: el mundo, el diablo y la carne. La verdad, que es animal, terrenal y diabólica, esa verdad es una mentira que te conduce al infierno, donde hay celos y contención, como lo dice Santiago 2:13. En 1 Juan 2:16 lo registra: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estas tres áreas tocó Satanás en la tentación en el desierto a nuestro Señor Jesucristo, registrado en Lucas 4, 1 al 13, y en Mateo también, capítulo 4. Nos dice que fue tentado: convierte estas piedras en pan si eres el Hijo de Dios. Y Jesús, que le respondió: escrito está, escrito está. Y después de la tentación nos dice la palabra que lo dejó por un poco de tiempo. No crea que solamente se registra esa tentación. Miremos que hay registradas un poco de tentaciones en las cuales utilizó a los escribas y fariseos. En Mateo capítulo 22, que lo vimos ahorita, que se fueron los escribas y los fariseos para sorprenderle en alguna palabra. Y entonces, ¿para qué? Para tentarle, para tentarle. Nos dice Lucas 11:16, ese ya lo habíamos registrado, el de Mateo, la cuestión del tributo. En Lucas 11 nos habla también de otra tentación, pidiendo ellos señal del cielo. Se acercaron vez tras vez para tratar de enredar a nuestro Señor Jesucristo, pero no lo pudieron lograr.
Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Se le acercaron para tentarle una y otra vez. Entonces vemos que hay registros abundantes en las Sagradas Escrituras, y toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros. Y la Escritura nunca fue traída por inspiración humana, por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora pasemos a mirar otro aspecto, que es el gran interrogante. Está registrado, siendo la palabra es la verdad. Vemos los testimonios, los registros, cómo Jesús retó a los escribas y fariseos para que le demostraran sus pecados y no pudieron hacerlo. Los testimonios de Judas, de Pilatos, del ladrón, de la esposa de Pilatos, de Herodes, del centurión y de muchos, los registros de Pablo, los registros de Pedro, los registros en el libro de Hebreos, y hay muchos otros, pero él no se dio a la tentación. Él nunca se dio a la tentación. Ahora viene el gran interrogante, como último punto y para terminar, un gran interrogante. ¿Pudo Jesús pecar? ¿Pudo haber pecado? ¿Era Jesús pecable o impecable? Viene la pregunta. Piensa por un instante y piensa si Jesús pudo haber pecado. Algunos afirman que aunque no pecó, pudo haberle hecho. Esto se llamaría pecabilidad. Otros afirman que sí pecó, y sería pecabilidad mezclada de pecaminosidad, y Jesús era impecable. Para Jesús era imposible pecar. Tú me dirás, pero era hombre. Vamos a desarrollar este concepto. Sí, Jesús vino como hombre y vino como Dios. Él vino con naturaleza humana. Él tenía una naturaleza totalmente humana, pero también tenía una naturaleza totalmente divina. Existía una gran diferencia entre la humanidad de Jesús y la nuestra. Por sus venas corría sangre divina, aunque perdón que les diga lo que les voy a decir, pero está registrado y lo buscan en YouTube. El Papa Francisco dice, y lo escuchas de sus propios labios: por la sangre de Jesús corría sangre pagana, y la sangre de Jesús era sangre divina. Él fue engendrado por el Espíritu Santo, corría sangre divina, fue engendrado por el mismo Dios, por el Espíritu Santo, era apartado del pecado y de los pecadores, como lo vimos en el libro de Hebreos. Nos convenía tal sumo sacerdote apartado de los pecadores. Hebreos, vuelvo y lo repito, 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, y no tenía necesidad de presentar ofrendas y sacrificios por sus propios pecados, porque no los cometió. Él no podía pecar, murió por otros, puso su vida por otros, pero no por él. Ya vimos que los sumos sacerdotes se presentaban con sangre ajena por sus propios pecados y por los pecados de ignorancia del pueblo, pero Jesucristo se presentó no en el tabernáculo, también lo vimos en el libro de Hebreos capítulo 9, no en el tabernáculo hecho por manos humanas, sino en el cielo mismo. Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora
por nosotros, como lo vimos y lo registró Pablo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él, es decir, santidad de Dios. Él es el que santifica, Él es el santo y Él es el que nos santifica. En su naturaleza humana era perfectamente tentable, pero no en su persona. En su persona, como era una persona humana y divina, como lo vimos en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que fue perfectamente hombre, pero que fue perfectamente Dios. En su persona no era tentable. En la naturaleza humana sí era tentable, porque nos dice el libro de Santiago que Dios no puede ser tentado. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Dios no podía ser tentado, pero Jesucristo vino como Dios y vino como hombre. En su persona, en la naturaleza humana, lo vimos. Ponle bastante cuidado, medita en esto. En su naturaleza humana era tentable. En su persona no era tentable, porque era Dios y Dios no puede ser tentado. Entonces Él vino en una condición que pudo ser tentado porque tenía una naturaleza humana, pero la naturaleza divina no puede ser tentado. Hemos sido renacidos de una simiente incorruptible por la palabra, nos dice el apóstol San Pedro. Jesucristo es incorruptible, es decir, no podía pecar. Nos dice que fuimos rescatados, sabiendo que fuimos rescatados fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Nos dice, versículo 23, siendo renacidos, 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive para siempre. La simiente de Adán es de la tierra, la de Jesús es del cielo, como nos dice 1 Corintios 15:45. El primer Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante, espíritu que da vida. Como hombre fue tentado en todo, pero no podía ceder. Él vino como la persona divina y humana. En la persona fue tentado en todo, pero no podía ceder. Pero sufrió todo lo indecible, como lo dice en Isaías 52:14, que padeció tanto y fue desfigurado de los hombres, que perdió toda apariencia humana. Fue impecable. El pecado no podía vencerlo, pero sí lastimarlo en su humanidad. Con la sentencia que Dios le da a la serpiente en el huerto del Edén, le dice: pondré enemistad entre tú y la simiente, y tu simiente, entre la simiente suya y la tuya. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón. Satanás hirió, lastimó en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en su persona humana. Fue lastimado en el talón. Es decir, Jesucristo podía ser tentado, pero no podía ser vencido. Podríamos decir que el ejército colombiano podría atacar al ejército de los Estados Unidos, pero no lo vencería. El ejército de los Estados Unidos sería invencible frente al de Colombia. Por el hecho de ser invencible no quiere decir que no podía ser atacado. Jesucristo no podía ser vencido, y Él vino y fue asistido por el Espíritu Santo. Siguió siendo Dios, pero el Espíritu Santo estaba con Él, y el Padre Dios está con Él. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, Jesús no podía ceder a la tentación, porque se trataba de un asunto de la voluntad
y Jesús andaba en la autodeterminación de su santa voluntad divina para hacer la voluntad del Padre. En Juan 6:38 nos dice: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Nosotros somos pecables, nuestro Señor Jesucristo es impecable, pero nosotros siendo pecables, es decir, con capacidad para el pecado, podemos llegar a vencer la tentación con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso nos dice la Sagrada Escritura que Jesucristo fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él fue semejante en todo, pero Jesucristo tenía una naturaleza divina. La naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo era diferente, era semejante, pero era diferente en cuanto fue engendrado por el Espíritu Santo, en cuanto que por él corría sangre divina por sus venas, y nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, pero él fue asistido por el Espíritu Santo y derrotó la tentación, por cuanto es un asunto de la voluntad y la autodeterminación férrea, y en la voluntad divina para hacer la voluntad del Padre permaneció en nuestro Señor Jesucristo. Quede claro que Jesucristo pudo ser tentado, pero no pudo ser derrotado, porque Jesucristo venía enviado del Padre con la asistencia del Espíritu Santo, y su naturaleza divina no la perdió. Recordemos que se despojó de su trono, pero vino como un ser humano, como un perfecto ser humano. Sí, en su voluntad humana podía, en su naturaleza humana podía ser tentado, pero no podía ser vencido, porque ahí estaba Dios. Entonces, de una simiente incorruptible, como lo vimos en Santiago 1, en 1 de Pedro 1:23, que hemos sido renacidos de la simiente incorruptible de nuestro Señor Jesucristo. Podemos vencer la tentación, y nos dice la Escritura que así como Jesucristo fue tentado en todo, pero en nuestra semejanza, ya sabemos que es semejante, pero diferente. Semejante en cuanto la naturaleza humana era perfecta naturaleza humana, pero era diferente en cuanto fue engendrado por el Espíritu Santo, y por sus venas corría sangre divina. Por eso dice el Salmo 16: no dejarás mi alma en el Seol, ni dejarás que tu santo vea corrupción. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no podía corromperse en el sepulcro, por eso Dios también le dio resurrección al tercer día. Se levantó de los muertos, y como fue tentado en todo, tiene la capacidad de socorrernos a nosotros cuando somos tentados, y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como dice la Escritura y el apóstol Pablo, nosotros podemos llegar a una estatura muy grande, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, como lo dice en Efesios 4:13. Efesios 4:11: dio dones a los hombres, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Y Pablo llega a una estatura muy grande, y los discípulos y hombres de Dios han llegado a una gran estatura. Pablo pudo registrar: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Mi amado, así como Cristo fue sin pecado, nosotros, teniendo pecado dentro de nosotros, porque el pecado mora dentro de nosotros y tenemos un cuerpo de pecado, podemos llegar a no ceder a la tentación por su gracia, por su poder y por su amor. Y recuerda que Él vino a derrotarnos, a librarnos de los pecados, a librarnos a nosotros de los pecados. Dale la espalda al pecado, acércate a aquel que fue sin pecado y murió por nosotros los pecadores. Ven a los brazos tiernos, poderosos y salvadores de nuestro Señor Jesucristo. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Confieso que Jesucristo es mi Señor
mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida, el reino del perdón, del respeto, de la tolerancia, de la humildad, de la misericordia, de la integridad, de la paciencia, de la fidelidad, de la benignidad, de la generosidad, de la bondad, del amor como vínculo perfecto. Te entrego todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, mi mente, mis emociones y mi voluntad. Dame el deseo de estudiar tu palabra, sabiduría para comprenderla, fortaleza para obedecerla. Haz de mí un vaso útil en tus manos. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Gracias, mi buen Dios, por este tiempo hermoso donde nos enseñas estas maravillas de tu palabra y la grandeza de nuestro Dios, que se hizo hombre, dejó su trono y su gloria a un lado y por un tiempo para hacerse como uno de nosotros, y estando en la semejanza de siervo, se entregó y se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, y no por sus pecados sino por los nuestros. Él no los cometió. Está registrado y está claro. Jesús, nuestro Salvador, que en su naturaleza humana fue tentado en todo, pero no cedió a la tentación por la autodeterminación de una voluntad firme, férrea y divina que le asistía, pero sufrió y padeció la crueldad de hombres implacables y sin corazón. Dios de la gloria, para darnos salvación. Gracias por esa obra maravillosa en la cruz del Calvario. Gracias por derrotar el dolor, la enfermedad, la muerte, el que imperaba sobre la muerte, la ruina y la maldad. Ahora, mi buen Dios, moldéame, toma mi vida, toma nuestras vidas, la vida de estos tus siervos, de estas lindas, hermosas personas que escuchan tu palabra, la aceptan, Señor, y se rinden al verdadero, al único y santo Dios. Sé propicio a nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día danoslo hoy. Clamo por nuestros gobiernos, nuestros presidentes, por nuestra América, Dios de la gloria. Clamo para que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Clamo por los que están en eminencia. Clamo también por los bandidos, ladrones, por los que están alzados en armas terroristas, secuestrando, violando, matando, extorsionando y haciendo maldad y perversión. Eso no viene de ti, sino del mismo infierno. Dios de la gloria, clamo, Señor, por todos los que tienen un credo distinto. Especialmente clamo por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas estas cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos, dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.